queridas hermanas que se acercan con humildad y sencillez a este encuentro con la santa palabra de Dios. Alabamos y bendecimos a Dios por su amor, por su misericordia. Y agradecemos a cada uno de ustedes que se ha acercado con humildad, con sencillez a este maravilloso encuentro con la santa palabra de Dios. En este día vamos a compartir el capítulo 36 del libro de Job. Es la continuación de lo que Eliud viene hablando, de lo que Eliud viene diciendo, y de manera especial que el mensaje va dirigido para Job. Todo lo que había dicho, entonces Eliud le está hablando también, y es ver cómo Dios actúa también en medio de la vida de las personas por intermedio de otras personas. Saludamos a todos los que se hacen presentes para este encuentro con la santa palabra de Dios. Antes de empezar a compartir, saludarlos a todos ustedes y pues pedirles de antemano disculpa por si se cae la señal. Hemos tenido durante todo el día inconvenientes con el internet, por eso pedimos que tengas paciencia, que nos tengan paciencia. ¿Por qué? Porque se nos escapan de la mano, pero los saludamos a todos ustedes con mucho cariño, con mucho aprecio, con mucho respeto también, pidiendo a Dios que les siga bendiciendo la vida a cada uno de ustedes. Saludamos a Mariano Cortés, Luz Guerrero, Ana Pesendi, Araceli Cornejo, Marta Cáceres, Griselda García, Ofelia Salgado, Cleo. Saludamos a Victoria Méndez, Irene Yorki, Leobardo, Julio Lazo, María de la Rosa Benito, Emily Carrillo, Leo Morales, Socorro Conry. Saludamos también a Joaquín Sánchez, Isidra Romero, Carmen Valenzuela, Irma Collazo, Irma Valdovinos. Saludamos a Benita Martínez, Marina de Lourdes, Guillermina Pérez, Carmen Lara Cuente. Saludamos a Guadalupe Reyes, Emilia Ameca, a Leobardo Ramos, Benita Martínez, Reginaldo Santos, Olivia Lagorre, Rosa García, Ana Resendi, Juana Huestán, Saúl de León. Saludamos a todos los que con humildad se acercan a este maravilloso encuentro con la santa palabra. Yo les invito, vamos a darle un dedito para arriba, un me gusta, un like a la enseñanza y ayúdanos a compartir el enlace en tu familia, amigos, conocidos, todos los días. Todos los días nos encontramos para escuchar la palabra de Dios, para que pueda de día en día llegar a muchas personas la santa palabra de Dios. Queridos hermanos, queridas hermanas, vamos a decir todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos cordialmente bienvenidos y bienvenidas a este maravilloso encuentro con la santa palabra de Dios. Los saludo con mucho cariño, con mucho respeto a todos ustedes y pido a Dios que siga bendiciendo la vida de cada uno de ustedes y de su familia. Les invito, vamos a prestar oído, vamos a prestar atención, vamos a estar alerta para escuchar lo que nos va a presentar el Señor a través de los 30. Tiene este capítulo 36 del libro de Job. Abre tu corazón, abre tu vida, deja que Dios venga a actuar en medio de ti y disponte para escuchar con humildad, con sencillez, la santa palabra de Dios. Libro de Job, capítulo 36. Eliud retomó su discurso. Ten un poco de paciencia y te instruiré. Todavía hay razones en favor de Dios. Buscaré en el pasado sin mi saber, para dar la razón a mi hacedor. Mis palabras no son falsas, lo aseguro. Ante ti tiene ciencia consumada.
Dios es poderoso, mas no indiferente. Poderoso por sus firmes decisiones. No permite que viva el malvado. Hace justicia a los pobres. Lo sienta en medio de reyes. Lo entroniza y exalta para siempre. En cambio, si los carga de cadenas, si los ata con cuerdas de aflicción, es por denunciarles sus acciones, sus delitos nacidos del orgullo. Es para que atiendan la advertencia. Lo dice para que dejen la maldad. Si escuchan y se muestran dóciles, se consumarán sus días en la dicha, vivirán sin caer en la cuenta. Los de mente perversa acumulan cólera, no piden socorro cuando Él los encarga. Acaba su existencia en plena juventud y mueren a la edad de los hieródulos. Mas salva al pobre por su pobreza, lo instruye mediante la aflicción. También espacioso, te ofrecerá alimentos sustanciosos. Mas si defiendes la causa del malvado, justicia y derecho sucumbirán. No te dejes seducir por la opulencia, ni los ricos presentes te corrompan. ¿Acaso te auxiliarán en el peligro tus riquezas y todos tus esfuerzos? No suspires porque llegue esa noche en que la gente es echada de su sitio. Pero la maldad, que no por eso probaste la aflicción. Qué sublime es Dios en poder. ¿Hay algún maestro como Él? ¿Quién puede vigilar su conducta? ¿Quién le puede acusar de obrar mal? Recuerda ensalzar sus obras, que todos los hombres cantaron, todos los humanos la contemplan, los hombres de lejos las perciben. Dios es sublime, no lo conocemos, es incalculable la suma de sus años. Atrae hacia sí las gotas de agua, las filtra de su fuente como lluvia, la lluvia destilada por las nubes, que cae copiosa sobre la gente. Con ella sustenta a los pueblos, les da alimento en abundancia. ¿Quién conoce la extensión de su nube, el rasante de su tienda? Se hace rodear de sus relámpagos, mantiene ocultas las raíces del mar, oculta el relámpago en sus manos, le ordena dar en el blanco, su trueno anuncia su presencia, su ira se enciende contra la iniquidad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos da de poder compartir y estar a la escucha de este capítulo 36 del libro de Job. Es interesante lo que nos presenta porque continúa Eliud manifestando su palabra. Tomó la palabra y sigue hablando tanto a los amigos de Job como a Job, pero también a ti y a mí va dirigida la palabra. Y es interesante, ¿por qué? Porque nos lleva a nosotros a ver y a darnos cuenta también de cómo hemos venido nosotros teniendo una relación para con Dios, desde lo profundo de nuestro corazón, desde lo profundo de nuestra alma. Y aquí hay algo y puntos también importantes a resaltar. ¿Por qué? Porque nos va a presentar de que Dios hace justicia a los pobres. Dios no aparta del justo sus ojos. Queridos hermanos, vamos a estar muy atentos y vamos a escuchar lo que nos presenta el versículo número 2 de este capítulo 36 y dice así: ten un poco de paciencia y te instruiré. Todavía hay razones en favor de Dios. ¿Qué dice Eliud a Job?
ten un poco de paciencia y te instruiré. Eso es lo que debemos tener cada uno de nosotros, paciencia. A veces pensamos que las cosas tienen que ser rápidas, las cosas de Dios. Nos cuesta mucho tener paciencia. Y dice Eliud, ten un poco de paciencia y te instruiré. En las cosas de Dios debemos aprender a ser pacientes. Dios nos invita a la paciencia. Usted le pide a Dios y Dios se toma el tiempo para dar lo que tú estás pidiendo. Pero en medio de ello se ve nuestra paciencia. Si somos capaces de perseverar, si somos capaces de estar allí a la espera, si somos capaces también de tener paciencia, y Él también nos instruirá a través de su palabra. Y es así como nosotros debemos movernos en medio de nuestro día a día. Debemos tener paciencia, debemos ser pacientes y dejar que Dios nos instruya a cada uno de nosotros. Mucha gente al inicio decía, pero ¿por qué no lee todo el libro completo de una vez? Le decía yo, no hay que tener paciencia, vamos poco a poco. Porque usted cuando come no se mete toda la comida de una vez a la boca, usted no agarra y come, sino que usted cucharada por cucharada para digerir bien la comida y pueda caerte bien. Esta experiencia de la palabra de Dios es poco a poco, con paciencia y abrir el corazón para que sea Dios el que nos instruya a cada uno de nosotros a través de su palabra. Por eso Dios dice, ten un poco de paciencia y te instruiré. ¿Por qué? Porque paciencia es lo que debemos tener para dejar que se llene nuestro corazón de Dios y poder instruirnos en medio de nuestra vida. Pero vamos a escuchar el versículo número 4 de este capítulo 36 y dice así: mis palabras no son falsas, lo aseguro. Ante ti tienes ciencia consumada. Dice Eliud, mis palabras no son falsas, lo aseguro. Porque Eliud está hablando, pero está hablando con verdad. Está hablando también desde su experiencia. Entonces le va a decir, mis palabras no son falsas. No son falsas, sino que son verdaderas. Son palabras que vienen dadas a través del Espíritu Santo. Y claramente dice, mis palabras no son falsas, lo aseguro. Ante ti tienes ciencia consumada. ¿Por qué? Porque la palabra que es no es mentira, sino que es verdad, porque es palabra de Dios. Y vamos a escuchar ahora lo que nos va a presentar el versículo 5, porque nos va a hacer otra vez tener bien presente en medio de nuestra vida, por si se nos ha olvidado, que Dios es poderoso, pero no indiferente a las necesidades de cada uno de sus hijos. Escuchemos con atención, esté alerta para escuchar el versículo número 5. Dios es poderoso, mas no indiferente, poderoso por sus firmes decisiones. ¿Qué dice? Dios es poderoso, porque Dios lo es, pero es poderoso por sus firmes decisiones, porque lo que dice, lo hace. Y claramente el poder de Dios se ve manifestado en toda la creación y en medio de nuestra vida. Pero Dios no es indiferente. Dios está pendiente. Dios está allí fiel a cada uno de nosotros. Nosotros somos los que somos indiferentes a la bondad, a la misericordia, al poder de Dios. Somos indiferentes, como que no nos interesa. Pero Dios sí se interesa por ti. Dios se preocupa por ti y por mí. Dios es poderoso, sí, pero no indiferente.
a las situaciones que vivimos cada uno de nosotros. Tenemos problemas, dificultades, incertidumbre, sentimos que ya no podemos más, que no avanzamos más, pero ahí está Dios para ayudarnos. Ahí está Dios para ayudarte. Ahí está Dios para tenderte la mano. Ahí está Dios junto a ti. Pero nosotros debemos aceptarlo en medio de nuestra vida. Él no es indiferente. Tú y yo somos los indiferentes para con Dios. Pero Dios es poderoso, Dios es magnífico, Dios es grande, pero no indiferente a lo que cada uno está viviendo en experiencia propia. Así que estemos muy atentos y nunca se nos olvide que Dios es poderoso y está allí siempre pendiente de cada uno de nosotros. Dios no es indiferente. Vamos a escuchar ahora el versículo número 6, de cómo Dios se presenta. No es indiferente, sino que se preocupa y además hace justicia por los pobres, humildes y sencillos. Escucha con atención. No permite que viva el malvado. Hace justicia a los pobres. Hace justicia a los pobres. ¿Quién hace justicia? Dios. ¿Y qué es justicia? Dar a cada uno lo que le corresponde. Primero dice, no permite que viva el malvado, aunque se crea estar seguro, aunque viva alegre durante la vida, aunque se vista bien, no le falte nada, dice la palabra, no permite que viva el malvado. Pero hay algo que se hace de extraordinario, grande, hermoso, para que tú lo hagas, para yo hacerlo y seguirlo haciendo también. Y dice, hace justicia a los pobres. Queridos hermanitos, queridas hermanitas, hacer justicia es ayudar, es servir, es no hacerle la vida imposible al pobre, no robar al pobre, no humillar al pobre, sino tenderle la mano al pobre, al necesitado. Por eso te hago una bonita invitación, anímate a ayudar a un pobre, anímate a darle a una persona necesitada. Y si tú tienes ropa, zapatos, juguetes, cuadernos, cosas en buen estado que no estés utilizando y no hayas que hacer con eso, te invito a que lo coloques en una cajita, lo embales bien y me escribas al más 58 416 870 1640. Enviarnos un mensajito y te enviaremos la dirección a donde tú puedes enviar eso para ayudar a tantos pobres, para ayudar a tantos necesitados, para tenderle la mano a aquel que está pasando por momentos difíciles en medio de su vida. Dios es poderoso, no permanece indiferente, hace justicia a los pobres y nos invita a nosotros a ayudar al pobre. Nosotros a darle al pobre. Te invita a ti para que ayudes también al necesitado. Me invita a mí para poder también a aquellos que necesitan en medio de su vida. ¿Cuántas personas le trabajaron a gente rica y en medio de lo que están ahorita no los ayudan, no les dan nada? Y eso que le trabajaron y son indiferentes a lo que está sufriendo las otras personas. En cambio, Dios no permanece indiferente, sino que permanece fiel a cada uno de nosotros. Así que anímate a ayudar a los pobres, anímate a ayudar a hacer justicia para el oprimido, para el débil, para el pobre, para el necesitado. Animémonos a ayudar. Padre, yo quiero ayudar con algo bueno. Ahí en el chat en vivo también lo puedes hacer. También a través de PayPal, ayuda con generosidad 2021, @gmail.com, a través de Patreon también. Muchas formas de poder ayudar, pero que salga de lo profundo de tu corazón. Hace justicia
a los pobres, a los que han sido humillados. ¿Cuánta gente no conocemos que durante su vida le trabajaron a gente adinerada? Y como ya no pudieron más trabajar, se fueron para sus casas, no volvieron a saber más de ellos, ni a ayudarlos con medicina, ni a ayudarlos con unos colchones buenos, ni tenderles la mano cuando necesitan. Hay mucha gente mala, hay mucha gente malvada que no quiere ayudar al pobre, que no quiere ayudar al necesitado, que no quiere tenderle la mano a nadie. Y la palabra de Dios nos invita a hacer justicia a los pobres, ayudar al pobre, ayudar al necesitado, servir a aquel que está pasando por momentos difíciles en medio de su vida. Querido hermano, hoy por estas personas y mañana por cada uno de nosotros, porque tenemos a Dios pendiente de nosotros, que nos invita, que nos mueve, que nos da para poder ayudar también a los demás. Yo sé que tú puedes hacerlo, y si lo estás haciendo en el lugar donde estás, no desmayes, sigue adelante, sigue animoso, sigue con esa entrega por los pobres. Opción fundamental en medio también de nuestra iglesia, los necesitados, los sufrientes. Y por eso, animémonos a ayudar a los pobres, a los humildes y a los sencillos. Y cuando actuamos, escuche bien, cuando actuamos de buena manera, Dios no aparta de nosotros sus ojos, porque estamos haciendo las cosas según la voluntad de Dios. Estamos haciendo las cosas según la misericordia de Dios y según lo que Dios nos invita a cada uno de nosotros a ayudar a los más necesitados. Pero escuchemos lo que nos va a presentar el versículo número 7. Dice así: no aparta del justo sus ojos, lo sienta en medio de reyes, lo entroniza y exalta para siempre. No aparta del justo sus ojos, no los aparta. Es decir, que no limita el derecho del justo. Dios está pendiente de cada uno de nosotros. Dios está pendiente tuyo. Vamos a seguir ayudando, vamos a seguir sirviendo, vamos a seguir actuando en el nombre de Dios. Más allá de la pereza, del orgullo, de la rabia, todas esas cosas malas, apartémoslas de nuestra vida, no las dejemos entrar y seamos personas que tengamos siempre un pensar de servir, de ayudar, de dar y sobre todo de tender la mano para aquella persona que está pasando por momentos difíciles en medio de su vida. No aparta del justo sus ojos. ¿Quién no lo hace? Dios. Porque esa persona de la cual Dios no aparta sus ojos está haciendo las cosas bien. Y Dios la cuida, Dios la protege, Dios la salva y Dios le bendice grandemente todo lo que hace por los más pobres, por los más insignificantes. No quedará sin recompensa, sino que Dios bendecirá la vida grandemente. Queridos hermanos, la palabra de Dios nos invita a nosotros a dejar también a un lado el orgullo, la rabia, la prepotencia, la ira, la vanagloria. ¿Por qué? Porque eso conlleva a muchos otros pecados que vienen aunado con la ira, con el orgullo, con la rabia, con la prepotencia. Escuchemos lo que nos presenta el versículo número 9. Es por denunciarle sus acciones, sus delitos nacidos del orgullo. ¿Cuántas personas cometen delitos nacidos del orgullo? ¿Cuántas personas por orgullo le han quitado la vida al otro? ¿Cuántas personas por orgullo no le hablan a sus hermanos, a su papá, a su mamá? No le hablan a sus amigos. ¿Cuántas personas han dejado que el orgullo nazca en medio de su vida? Lo ha sembrado y está cosechando el orgullo
¿Por qué? Porque eso conlleva a hacerle mal a los demás. Una persona así arremete contra quien sea, no le importa. ¿Por qué? Porque son nacidos del orgullo, de la prepotencia, de la vanagloria, de la ira, de la rabia. Entonces, cuando sufren lo que tienen que sufrir, le echan la culpa a Dios. Y dice, no aparta del justo sus ojos. Y además son delitos nacidos del orgullo. Saca el orgullo, corre el orgullo, bota el orgullo de tu vida y deja que Dios venga a habitar en medio de ti. Pero también en medio de todo lo que Dios te está diciendo, va a decir, escuchar y ser dóciles. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes que aprender a escuchar, que yo tengo que aprender a escuchar, que tú tienes que ser dócil, que yo tengo que ser dócil. Y escucha lo que dice el versículo número 11. Si escuchan y se muestran dóciles, primero, si escuchan, porque hay que aprender a escuchar, hay que abrir el oído a la palabra de Dios. Y se mantienen dóciles, es decir, que no se van a ir para ningún otro lado, que no van a abrirse a otro lado, que no van a montar su propio tarantín a otros lados, sino que son dóciles para actuar en el momento en que se llame también. Porque dice claramente el versículo número 11, si escuchan y se muestran dóciles, se consumarán sus días en la dicha, vivirán sus años satisfechos. Mis queridos hermanitos, mis queridas hermanitas, nos da la clave para nosotros vivir bien en medio de nuestra vida. Dice el versículo número 11, si escuchan y se muestran dóciles, primero hay que aprender a escuchar. Segundo, hay que aprender a obedecer y se muestran dóciles. ¿Por qué? Porque claramente la palabra de Dios nos invita primero a escuchar, segundo a ser dóciles. Se consumarán sus días en la dicha, es decir, vivirás contento, vivirás alegre, vivirás fantásticamente, porque Dios te cuida, Dios te protege, Dios está ahí contigo. Y dice el versículo 11, se escuchan y se muestran dóciles, se consumarán sus días en la dicha, vivirán sus años satisfechos, porque han actuado de buena manera, han hecho el bien, no han robado, no le han quitado nada a nadie, sino que han estado escuchando y siendo dóciles. ¿A quién? A la palabra de Dios. Somos dóciles, debemos aprender a escuchar y ser dóciles para tener ese encuentro con el Señor, y dócil para dejar que la palabra de Dios entre en medio de nuestra vida y nos ayude a crecer cada día más como personas y como sus hijos. Saludamos a todos los que se han acercado y se siguen acercando a este maravilloso encuentro con el Señor, capítulo 36 del libro de Job. Pero vamos a escuchar ahora el versículo número 15. Es interesante porque Dios salva al pobre, Dios salva al necesitado. Pero vamos a escuchar lo que nos dice el versículo número 15 de este capítulo 36 del libro de Job. Y así poder escuchar del autor sagrado cómo Dios salva al pobre. Dios tiende la mano al necesitado y Dios no desampara absolutamente a nadie. Pero vamos a escuchar lo que nos dice el versículo número 15. Mas salva al pobre por su pobreza, le instruye mediante la aflicción, mas salva al pobre por su pobreza, mas salva al pobre. Y aquí nos invita a nosotros a ayudar, a servir, a tener una entrega grande y profunda por nuestros hermanos los pobres, por nuestros hermanos los necesitados.
escuchar y ser dóciles, salvar al pobre. Así que, querido hermano, querida hermana, hay trabajo que realizar, hay trabajo que llevar adelante, pero sobre todo teniendo a Dios bien presente en medio de nuestra vida, ya que Dios salva al pobre. Dios tiende la mano al pobre y te invita a ti y te invita a mí. ¿A qué? A ayudar, a servir y a tener una entrega grande. ¿Por quién? Por los pobres, por los necesitados. Por eso le decía, la iglesia tiene una acción fundamental, que son los pobres. Dios los salva y nosotros debemos también ayudarlos. Nosotros también debemos tenderle la mano, llevándoles comida, llevándoles ropa, llevándoles juguetes, llevándoles lencería personal. Debemos estar agradecidos con Dios. Debemos verdaderamente tener una entrega profunda para con el Señor, porque Dios ha mostrado todo su amor, toda su misericordia para con cada uno de nosotros. Primero, Dios salva al pobre, al necesitado, porque Dios no desampara a nadie. Nosotros debemos permanecernos fieles a Dios. Debemos permanecernos fieles a esa entrega amorosa de Dios Padre. Pero el versículo 21 tiene una esplendorosa invitación. Y es que nosotros debemos aceptar la voluntad de Dios. Debemos aceptar la misericordia que Dios nos da a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque claramente vamos a escuchar lo que dice el versículo 21, de cómo la invitación está centrada a guardarse de hacer mal a la humanidad. Pero escucha con atención lo que nos dice el versículo número 21. Guárdate de volver a la maldad, que por eso probaste la aflicción. Guárdate de volver a la maldad. Queridos hermanos, queridas hermanas, la palabra de Dios es presente. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Dice la palabra, guárdate de volver a hacer el mal. ¿Quién es sublime en Dios en poder? Guárdate de volver a la maldad, que por eso probaste la aflicción. Guárdate. Es decir, no lo hagas, no lo realices, no lo ejecutes. Enciérrate en tu cuarto y órale a Dios que está allí en lo secreto. Y Dios te dé la fuerza para seguir adelante, para seguir caminando, para seguir viviendo. Dios salva al pobre. Y también nos invita a guardarnos. ¿Guardarnos de qué? De hacer el mal. Guardarnos de no hacerle daño a nadie. Guardarles de que no vengan desgracias sobre nuestra vida. Debemos guardar de no hacerle mal al pobre, al oprimido, al sencillo, al que no tiene nada, sino que podamos abrir nuestra brecha para poder encontrar a aquellos que llevan a otros a actuar de mala manera, perversamente, y no dejan entrar a Dios en medio de sus vidas. Entonces todo eso proviene de los delitos, nacidos en el orgullo de la persona, nacidos en el orgullo de su vida. Son delitos, nacidos de su orgullo. Aquellos que han actuado mal, aquellos que le han robado a los otros, aquellos que han hecho las cosas como no se debía. Entonces también hay una palabra que se dirige para ellos, que es: guárdate de volver a la maldad. Guárdate de no hacerle mal a nadie, sino de servir, de ayudar, de tener una entrega por los demás. Pero escuchemos el versículo número 22. Interesante también, porque nos va a llevar a nosotros a ver cómo Dios, en medio de todo lo que ha hecho,
Lo ha hecho muy bueno y de una manera bien administrado y bien estructurado, porque Dios se merece lo mejor en medio de nuestra vida y que debemos nosotros tener a Dios como maestro y hacer la voluntad de Dios. Claramente el versículo número 22 dice lo siguiente: qué sublime es Dios en poder. ¿Hay algún maestro como Él? Qué sublime es Dios en poder. ¿Hay alguno maestro como Él? Debemos aprender del maestro. Debemos aprender del mejor, del que nos ha enseñado a nosotros cómo debemos caminar, cómo debemos transitar, cómo debemos actuar en nombre de Dios. Primero, guárdate de hacer el mal, ya no lo hagas más. No te corrompas más, no te destruyas más, no atraigas sobre ti más y más y más problemas en medio de ti y en medio de tu familia. ¿Por qué? Porque hay que guardarnos de hacer el mal. Hay que retirar todo aquello que nos induce a hacer el mal a los otros, para que ya eso no vuelva a suceder más, sino que podamos abrir el corazón, podamos abrir la vida y sobre todo que hagamos el bien, queridos hermanos. Haz el bien sin mirar a quién. Ayuda, sirve, tiene una entrega por los demás y sobre todo vamos a hacer el bien y no volvamos a hacer el mal en medio de nuestra vida. Y debemos aprender del maestro. Dios es un maestro, no hay nadie como Él, que enseña, que instruye y habla duro cuando tiene que hablar duro. ¿Por qué? Porque Dios es un maestro. Dios es también aquel que nos ilumina para ir a predicar, para ir a evangelizar, para ir a dar la buena noticia de salvación. Pero escuchemos lo que nos va a presentar el versículo 24 de este capítulo 36 del libro de Job. Dice así: recuerda ensalzar sus obras, que todos los hombres cantaron. ¿Qué dice? Recuerda ensalzar sus obras. Queridos hermanos, que todos los días, cuando abramos nuestros ojos para contemplar la grandeza de Dios, debemos nosotros alabar a Dios. Debemos nosotros hacer las buenas obras en amor a Dios y en el servicio también de los demás. ¿Por qué? Porque debemos aprender del Maestro, que es Jesús de Nazaret, y que no hay nadie como Él. Y además, que podamos abrir el corazón a la palabra de Dios y dejémonos cautivar por la santa palabra de Dios para que la hagas vida en medio de tu vida y en medio de los tuyos. Que podamos nosotros hacer las cosas bien, que podamos nosotros llevar adelante todos los proyectos de Dios, pero sobre todo en este día te eleves una oración por todos los sacerdotes del mundo entero. Por eso te invito, querido hermano, querida hermana, vamos a orar al dueño de la mies, que envíe operarios a su mies. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Mis queridos hermanos, esta palabra de Dios que hemos escuchado nos lleve a nosotros a darnos cuenta de que Dios es poderoso, no es indiferente, sino que está presente allí a nuestro lado para mostrarnos, para manifestarnos de que Él no nos abandona, de que somos nosotros, de que eres tú, de que soy yo, el que abandonamos la presencia de Dios para vivir en oscuras, para vivir allá en medio de una oscuridad perversa y malvada que quiere acabar y destruir con los hijos de Dios.
Recordemos, Dios es grande, Dios es misericordioso, Dios es poderoso, no es indiferente a las necesidades humanas. Hace justicia por los pobres, por los oprimidos, por los que han sido ofendidos y maltratados verbalmente. Ofrecemos también esta Eucaristía y que podamos abrir el corazón al Señor, que podamos abrir nuestra vida a Cristo Jesús para que Él haga su obra en medio de cada uno de nosotros y así actuar en nombre de Dios y hacer toda obra en el nombre de Dios nuestro Señor. Que Dios bendiga a cada una de nuestras vidas, que Dios nos muestre y nos siga mostrando su amor, su misericordia. Y les invitamos a cada uno de ustedes, vamos a darle un dedito para arriba, un me gusta, un like a la enseñanza y anímate a compartir todos los días la santa palabra de Dios. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, vamos a vivir a plenitud el encuentro con el Señor. Ábrele tu corazón, ábrele tu vida y deja que Dios actúe grandemente en medio de ti y en medio de tu familia, en medio de los tuyos. Que Dios les bendiga, que Dios les multiplique y vamos a seguir trabajando, vamos a seguir a la escucha de la palabra de Dios. Sobre todo, no te olvides de compartir el enlace y darle un dedito para arriba para apoyar la evangelización. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Vamos a disponer nuestra vida para recibir la santa bendición de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Mis queridos hermanos, les invito para mañana, 8:30 de la mañana, hora de Venezuela, para el estreno de la Santa Misa, que te invito a compartirla, a darla a conocer a los demás. Y por la noche, con la gracia de Dios, para el capítulo número 37 del libro de Job. Mis queridos hermanos, les sigo informando. Me queda un solo día en medio de esta parroquia de San Silvestre, ubicada en el estado Barinas, ya que el domingo 1 de mayo tengo, Dios mediante, que estar celebrando la Eucaristía en mi parroquia San Nicolás de Bari. No me he ido porque estamos atendiendo todavía esta comunidad en espera del sacerdote que los va a atender. Pero contemos con la ayuda, con la gracia de Dios para hacer las obras buenas y sobre todo poder tener un corazón compasivo y misericordioso para ayudar a los demás, para ayudar al pobre, para ayudar al necesitado. Que el Señor les acompañe, que Dios les bendiga. Gracias a todos los que nos han aportado su granito de arena para la evangelización. Estela Naranjo, Santa Ramos, Reginaldo Santos. Dios les bendiga, Dios les acompañe, Dios les multiplique su apoyo y su generosidad. Que Dios, Padre de bondad, les bendiga, les cuide, les proteja. Nos vemos mañana, no faltes, y que Dios les bendiga por siempre. Amén.